Que nada, Luis, muchas gracias a los tres y es todo tuyo la batuta y nada, a disfrutar, que para eso estamos, para trabajar disfrutando en algo que nos gusta, en un sector que es nuestra vida, en un sector que nunca lo ha pasado bien, ahora menos, pero nunca estamos, siempre tenemos retos, siempre tenemos incertidumbres y si hablábamos estas semanas atrás, el ecosistema cultural y la innovación está en la hibridación, yo creo que es uno de los temas por los que seguramente se tocará sí o sí. Pero bueno, yo no adelanto nada, que para eso están nuestros invitados. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a Urdimbre, a esta oportunidad que nos dan para poder debatir esa primera serie, porque, como Ángel ya ha dicho, el jueves habrá el debate abierto. Hoy habíamos pensado que quizá era mejor, en lugar de hacer un nuevo debate de los 10 que se han venido haciendo a lo largo de esas últimas semanas, cada jueves por la tarde, era bueno pues, tener un momento un poco más reflexivo, donde poder tocar una serie de temas. Y yo he propuesto a nuestros invitados poder tocar 4 grandes temas y después veréis que con unos momentos de síntesis, un pequeño momento de debate abierto, pero hay 4 grandes temas que les quiero plantear y que lo haremos además de una forma lo más de tertulia, en el buen sentido de la palabra tertulia, en el sentido de poder escuchar muchas voces, de podernos cortar un poco entre nosotros, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta que tenemos 2 personalidades que se complementan entre sí. Pilar es una profesional del sector de la cultura, en concreto del sector de las artes escénicas, y en cambio Pau es un académico que hace muchísimos años que trabaja estudiando, pero no estudiando solamente desde la teoría, sino con una enorme implicación apoyando el recorrido de muchos profesionales y de muchas políticas públicas con una mirada crítica. Yo creo que esa doble mirada nos va a ayudar a complementar esa visión. Vamos a empezar por un primer tema previo al que quizá la mayoría espera. La gente dice, no, vamos a hablar de la crisis, ¿cómo vamos a salir de la crisis? Bien, para poder hacer eso, nos parecía que era útil empezar diciendo al sistema cultural qué le pasa. O sea, de alguna forma podríamos decir que tenemos un ecosistema que es frágil, que es enormemente heterogéneo y que además no se ha recuperado de la crisis del 2008. Eso, que quizá todos podríamos estar de acuerdo, quizá es bueno que nos ayuden a sentar eso de una forma un poco más fundamentada. Por eso le voy a pedir a Pau primero que haga una primera intervención como economista, como persona que conoce los números, nos dé un poco un panorama, y luego Pilar le voy a pedir que reaccione a eso y sobre todo nos dé una mirada. Yo creo que ella en su intervención en el Congreso y en otras intervenciones que ha hecho estas últimas semanas, creo que nos puede complementar muy bien. Y os pido, eso sí, mucha brevedad y yo os iré cortando. O sea que se ha de hacerlo dinámico y de divertirnos un poco. Pau, ¿empiezas? Vas a abrir el micro. No se te oye. Pau, el micro. Los problemas del directo. Perdón. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Urdimbre por hacerme partícipe de este proceso, que me siento un poco una hebra de esa urdimbre. Bien, a mí el concepto de ecosistema cultural es un concepto que me gusta porque creo que refleja bien la realidad de las interacciones en el campo de la cultura, que como hemos hablado en algún otro momento también, pues van un poquito más allá de lo profesional, ¿no? O un poquito bastante más allá de lo profesional, y por tanto es importante entender, ¿no? Y aquí hay muchas cosas que explican esas características del ecosistema. Es decir, una primera cosa que explica aquí cuando se habla, pues la precariedad del sector de la cultura y la creatividad, ¿no? Que esto parece que es un rasgo del neoliberalismo. Bueno, sí, la precariedad se comparte con otros sectores en ese proceso de
de precarización de la fuerza de trabajo, pero también tiene algunas características especiales y particulares que tienen que ver con que el que produce cultura, el que crea cultura, no solo lo hace porque da respuesta a una necesidad de mercado, como lo hacen los productores de sillas, sino porque ese proceso de producción es parte de sus propias necesidades expresivas. Es decir, en términos así casi marxistas, podríamos considerar que siempre habrá un ejército de reserva esperando para incorporarse a la producción cultural profesional, ¿no? Y eso hace una tendencia estructural a la precariedad. Y esto yo veo que es una cuestión y por tanto en contextos de ecosistemas donde el trabajo, la remuneración del trabajo es precaria especialmente y las condiciones laborales son precarias, cualquier impacto tiene unos efectos mucho más devastadores que en otros ámbitos donde esta situación es distinta y por tanto la pandemia pues ha tenido un efecto de mayor impacto que sobre otros sectores. Pero esto combina también, yo diría que combina también con otra característica de los sectores culturales y creativos por estas mismas razones, es decir, la capacidad de aguante de los productores culturales, de los creadores culturales, que no solamente evalúan su participación en el ecosistema en función del salario, y sino de otras cosas, hace que también tenga una mayor resiliencia, es decir, que sea capaz de aguantar o reorientar sus actividades, sus estructuras de una manera quizá más flexible que en otros sectores. Por tanto, aquí tenemos esa doble dimensión, por una parte mayor fragilidad y por otra parte también mayor capacidad de resiliencia. Pilar. Pues yo un poco, volviendo a lo que decís al principio, cuando se habla de la cultura y del sector cultural, yo siempre acabo diciendo que en realidad a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de sector cultural. O sea, estoy yendo incluso un poquito antes de tu pregunta, porque realmente el sector cultural no es que sea heterogéneo, es que tiene targets y sistemas productivos muy, muy distintos en función del sector al que nos estamos refiriendo. Entonces, creo que por un lado podríamos hacer como dos grandes divisiones, que es la cultura escalable y la cultura no escalable. Siendo la cultura no escalable aquella que tiene una única ventana de exhibición, como puede ser la pintura o pueden ser los espectáculos en vivo, y la cultura escalable es aquella que sí que es susceptible de ser de reproducción mecánica o digital, como es el libro o como pueden ser las plataformas audiovisuales. Eso está por un lado. Por otro lado, existe, como decía antes Pau, ese ejército de reserva para incorporarse al mundo cultural nace de la cultura de base y de la cultura amateur. El amateurismo es un fenómeno característico de la cultura que no existe en la abogacía ni en la... Bueno, en la medicina sí, pero eso sería otro debate a veces, ¿no? Pero no existe en otros ámbitos. Y de igual manera hay todo un entorno en la cultura que podríamos llamar entorno semiprofesional, que suele estar compuesto por personas que suelen tener cualificación profesional, pero su entorno jurídico y laboral no siempre es profesional. Estamos hablando de espectáculos que se hacen donde se cobra en B, en todas las salas soft. Estamos hablando de talleres de literatura que se hacen también en negro, pero a lo mejor la persona que lo está ejerciendo el taller sí que es un escritor que tiene varios libros publicados, esta vez en A. Entonces, está toda esa cultura amateur, está ese entorno semiprofesional, está esa diferencia entre el sector escalable y el no escalable, y por último también hay una diferencia entre la cultura que se dedica a la investigación, el I+D cultural, que existe, y la cultura mainstream, o que podríamos llamar entretenimiento, que además se alimentan, ¿no? O sea, forma parte del ciclo de imagen de cualquier manifestación artística. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque cuando hablamos de cómo estaba el sistema cultural antes de la crisis de la COVID, tenemos que identificar a qué nos estamos refiriendo. La cultura escalable, todo lo que tiene que ver con audiovisual, con entretenimiento y con videojuegos, no podríamos afirmar que esté en crisis, o por lo menos las grandes no podríamos afirmar que estén en crisis. Las pequeñas, el entorno semiprofesional, creo que es el que se ve más afectado, y la cultura de base también, porque ya venía con problemas de la crisis de 2008 y ahora esta crisis le ha afectado mucho. Entonces, creo eso, que a la hora de decidir
o sea, de hablar de cómo se ha afectado al sistema cultural, hay que identificar a qué nos estamos refiriendo. Creo que es imposible hablar del sistema cultural en su totalidad. Permíteme una pregunta un poco provocadora. Toda esa enorme cantidad de gente que está dispuesta a autoexplotarse, como decía antes Pau, ¿no? Ese ejército de reserva, esa gente, mucha de esa gente ha podido desarrollar una formación artística porque en los años precedentes los ayuntamientos, las políticas públicas, etcétera, crearon unas posibilidades de formación inexistentes en ese país con anterioridad, más allá, evidentemente, de algunas grandes capitales. Pero hay un enorme crecimiento. Eso permite, desde un punto de vista, digamos, de desarrollo humano, una experimentación fantástica. Y mucha gente quiere dedicarse a aquello que empezó, digamos, formándose de forma más o menos amateur, pero la pregunta es, ¿hemos creado demasiadas expectativas? O podríamos decir, ¿qué pasa con esa generación más bien formada de toda la historia? ¿Hemos creado demasiado? ¿O al revés? ¿Vamos hacia un mundo en que la mecanización y la inteligencia artificial hará que nos sobre tiempo y por lo tanto podremos ser felices de esa forma? Pero entonces es contradictorio pretender ganarte la vida con eso. ¿Qué opináis? ¿Quién se lanza? Yo me lanzo porque creo que el tema no está en las expectativas, sino en el sistema. Creo que no hemos creado, o sea, no hemos generado, no hemos formado demasiados creativos o demasiados artistas. Creo que lo que falta es un sistema de una, llamémosle, clase artística, o sea, clase media creativa. Hay otros países donde es posible vivir bueno, o de tus espectáculos o de tus películas o de lo que sea, sin necesariamente convertirte en una estrella. Pero ahora mismo la única manera de poder vivir de lo que tú te has preparado, que es como una especie de gran aspiración dentro del mundo del arte, ¿no? Algo que en otros sectores casi se da por sentado, ahora mismo lo de vivir de lo que has estudiado en el mundo del arte es casi una quimera, ¿no? Pues eso en otros países existe esa clase media creativa. Y esa clase media creativa es, o sea, aquí en España no se ha generado la expectativa de, hablo de teatro porque es lo que conozco, vale, pues yo me formo en teatro, entonces luego vuelvo a mi pueblo y en mi pueblo monto un pequeño espacio, doy talleres de teatro a todos los chavales del instituto y tengo 2 talleres de teatro amateur para la gente del pueblo. Eso aquí no está. O sea, no hay esa expectativa de hacer teatro para institutos como forma de vida. Eso siempre es algo secundario frente al prestigio que da el poder estar en audiovisual o poder estar en determinados centros, llamémosle teatrales, porque, insisto, es un poco de lo que yo controlo. Eso no está. Esa clase media creativa, no existe esa expectativa porque tampoco hay un sistema que lo permita, ¿eh? ¿Qué opinas, Pau? Yo diría que desde la lógica un poco de la acción pública lo que hay que garantizar es el derecho a la cultura, el derecho al acceso a la participación, a la expresión cultural, es decir, a expresarse, tener las posibilidades para expresarse culturalmente a través de las disciplinas artísticas y por tanto la práctica, podríamos decir, la práctica amateur. Lo que sí hay que tener en cuenta es que yo creo que ningún sistema garantiza el derecho a ser profesional de la cultura, ¿no? Y esto viene determinado, ¿qué determina la dimensión de los profesionales de la cultura? Pues viene determinado básicamente por dos fuerzas o 2 vectores. Uno es la demanda privada, es decir, qué están dispuestos a consumir y a comprar los ciudadanos. Y aquí creo que a veces nos olvidamos, es decir, aquí la crisis, la anterior, antes de la pandemia, la principal crisis en el ámbito de la cultura no venía por la reducción de los presupuestos públicos, ha venido por la reducción del gasto privado en cultura, que ha sido mucho más importante en términos cuantitativos que lo que han reducido los presupuestos las administraciones públicas. Y aquí a veces olvidamos que nos tenemos que ocupar un poquitín más de políticas activas y pasivas de incentivar el gasto privado en cultura.
que es la parte importante del león y que en algunos sectores podría determinar la dimensión profesional del sector. Y naturalmente, y esto ya, es decir, no lo digo porque es indiscutible, debemos exigir una mayor participación de los presupuestos públicos en la promoción de la cultura. Es decir, porque por muchas razones que no voy a detallar aquí, pero esto también, es decir, no perdamos, es decir, no sé, yo aquí a veces cuento, en la Comunidad Valenciana, en el año 2000 se gastaba el 2% del presupuesto en cultura del gobierno regional y ahora estamos en el 0,70. Es decir, no renunciemos a eso, ¿no? Tenemos que seguir siendo exigentes en el ámbito de demandar, pero no es la principal parte del león. Tenemos que ocuparnos de la demanda privada y esto a veces se trabaja poco. Es decir, desde una simple campaña de comunicación, es decir, que ahora el gobierno o quien fuera o la asociación de profesionales lanzar una campaña de comunicación a través de las redes gasta más dinero en cultura, es decir, hay determinados colectivos, por ejemplo, nosotros los funcionarios, que no tiene sentido que hayamos bajado nuestro gasto en cultura. Y lo hemos hecho, lo hemos visto en microdatos de la encuesta de presupuestos familiares y no tiene sentido. Es decir, que nosotros, funcionarios, hayamos reducido el porcentaje, no en términos absolutos, sino el porcentaje del gasto total en cultura. Y esto es un campo que creo que hay que explorar y que podría determinar un poco la dimensión profesional de algunos de los sectores. Bien, vamos a cambiar hacia el segundo tema, porque tenemos muchos temas y el tiempo aprieta. Ese sistema, ese ecosistema del que estamos hablando, resulta que de repente aparece un bicho raro con patas que se llama COVID-19. Y eso genera una primera reacción, que será el confinamiento, es decir, todos en casa y mucho tiempo en casa, pero todo aquello que teníamos montado, nuestros planes, nuestras producciones, todo se queda paralizado, no solamente el sector de la cultura, sino todos los sectores, y después nos estamos encarando hacia esa llamada nueva normalidad en la que no sabemos en qué momento puede haber un rebrote y de forma quizá solamente parcial en términos geográficos o quizá de forma mucho más general, a lo largo de los próximos meses nos podemos encontrar, digamos, con unas ciertas marchas para atrás. Y la pregunta es evidente que llegamos a eso sin estar preparados, nadie tenía ninguna previsión sobre que esto pudiera pasar, eso es evidente, pero la gente reacciona y hay reacciones de muchos tipos y hay algunas reacciones contradictorias, ¿no? Gente que dice, wow, si no quiero desaparecer de la mente de la gente, tengo de poner acceso abierto lo que estoy haciendo, y otra gente dice, con lo que cuesta la gente no está valorando todo lo que le estoy dando gratis. Por lo tanto, todo eso está generando una controversia en el seno del sector cultural y al mismo tiempo la preocupación es cómo lo vamos a hacer. Y me gustaría que en esa primera ronda no habláramos de sector público, es decir, de qué políticas, porque eso lo vamos a dedicar después, pero ¿cuál es la reacción de los profesionales? ¿Cuál es la reacción de las empresas? Y de cómo veis esa primera reacción al confinamiento y cómo veis las preparaciones, la forma en cómo uno se está preparando para no cerrar. Porque lo que está claro, y parece que los datos que hay, las pequeñas encuestas que se han hecho y algunas simulaciones que se están realizando, es que habrá muchos proyectos vitales, porque lo de la cultura es un proyecto vital para la mayoría de la gente que se dedica, que no podrán resistir ese bache. ¿Cómo lo veis? Pilar, empieza tú, antes ha empezado Pau, vamos a hacer aquí un cambio de parejas. Pues, a ver, creo que la primera reacción que hubo durante la pandemia del sector cultural es una reacción visceral que tiene que ver con la generosidad y la solidaridad, ¿no? Tiene que ver con directamente compartir lo que tienes con los demás para hacerles sentir que en este momento estamos todos unidos. Pero, como decía Pau antes, hay un tema que tiene que ver con la demanda, al cual a mí me gustaría añadir también el tema del precio. O sea, no solamente es cuánto consumimos en cultura, sino cuánto estamos dispuestos a pagar por la cultura. Y la cultura en España, desconozco políticas de precios de otros países, pero la cultura en España está muy, muy devaluada. Los precios que se pagan por casi cualquier producto cultural
sobre todo aquellos que no son escalables, tienen, o sea, no suelen responder a los precios de los ¿Qué hacemos? A las 7 me llamo ya. Con esto a las 7:30, pero yo creo que cortaré. Sí, gracias. Entonces, creo que la pandemia lo único que ha hecho ha sido continuar con la tendencia a que la cultura cada vez sea más accesible por menos, o sea, cada vez es más accesible y el ciudadano, o el usuario, o el consumidor tiene que invertir menos en esa accesibilidad. No sé en qué va a desembocar porque no tengo esa capacidad de previsión, pero desde luego me parece algo bastante peligroso, algo bastante peligroso. Pau. Bueno, nosotros que también hemos hecho una pequeña encuestita a los agentes culturales, pues cuando planteamos las necesidades así a corto plazo, la respuesta 1 y 2 son necesitan información. Es decir, lo que ha generado la pandemia es todas las cancelaciones y todo pero lo que ha generado es un entorno de incertidumbre muy elevado que lo que dificulta es los procesos de planificación y por tanto desarrollo de esos proyectos vitales de los que hablabas tú. Y la demanda en estos momentos, la mayor demanda no es tanto liquidez o ayudas y tal y cual, sino la demanda es certeza alrededor de la información, de la información alrededor de cómo se va a replantear o cómo se va a replanificar lo que se ha cerrado, lo que se ha pospuesto, porque sin eso es imposible llegar y actuar, ¿no? Y hacer cosas. Y luego también, como expresaba Pilar, efectivamente, pues una de las reacciones ha sido también esa solidaridad y, por tanto, en esta misma encuesta también preguntábamos y al 60% de los agentes que hemos preguntado les han propuesto de alguna manera realizar eventos o sea, ofrecer eventos culturales a través de lo digital de forma gratuita, ¿no? Que es también pues en ese mismo problema que planteaba Pilar de efectivamente quizá se requiere alguna reflexión sobre la disponibilidad a pagar por la cultura, ¿no? Y aquí, pues, efectivamente, esta primera reacción tiene que ver con la solidaridad, con compartir, pero que sí que plantea algunas reflexiones importantes. De todas formas, otros sectores productivos también han sido generosos, pero tenían detrás una estrategia de marketing. Y sabían que ser generosos les permitía existir y que de toda esa gente que pedía, que se apuntaba, que me mandaba su mail, que tal, un porcentaje por primera vez conocía aquello y un pequeño porcentaje probablemente generaría una cierta fidelidad. Y en un mercado estrecho, como es el mercado cultural español, eso podría tener algún sentido, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ha habido posiblemente algunos, en el caso, por ejemplo, del teatro en streaming o de la difusión en abierto de ciertas grabaciones de teatro, que han tenido muchísimas reproducciones, puede hacer que este sea un primer acercamiento al teatro para muchas personas. Y, por supuesto, además, creo que aparte de la solidaridad y de la generosidad y de la sensación de comunidad que todos, por lo menos al principio, todos hemos tenido con la pandemia, creo que aparte de esa parte generosa, también había como acabas de decir, una estrategia de marketing por parte de muchos agentes. O sea, muy, muy clara, muy clara. O sea, hacerse presente, hacerse visible en ese momento suma 2 puntos. Cosa que en sí misma no me parece mal, ¿eh? Solamente digo que, bueno, que está la doble vertiente. Claro. Lo que hay que un poco desterrar como si esto fuera malo. Es decir, si efectivamente han habido estrategias inteligentes de marketing para generar audiencias, para generar fidelidad y tal y cual, lo que hay que es que agradecerlo, es decir, reconocerlo y los sectores culturales tienen que dominar determinadas técnicas en el ámbito de la gestión, de la comunicación, del marketing, que si no nos quedamos siempre en el lado quejicoso del fracaso permanente, ¿no? Y estos son técnicas que al final lo que tenemos es que compartir o comunicar determinados procesos, determinados productos, determinados servicios y por tanto yo me alegraría si efectivamente de alguna manera algunos de los agentes culturales aprovechan las oportunidades de una situación como la pandemia para desarrollar herramientas que les son necesarias para el desarrollo de esos propios proyectos vitales, ¿no? Que estábamos hablando en el ámbito de lo cultural.
Lo que pasa es que quizá el problema está en que aquellos más bien preparados, es decir, que tenían una estructura menos frágil, son los que han podido hacer ese tipo de inversión en mejores condiciones. Estoy pensando, por ejemplo, si comparo pequeños museos o grandes museos, los grandes museos han podido hacer una estrategia mucho más pensada, de mucha mayor calidad, etc. Y aquí volvemos un poco al problema anterior, ¿no? Que es la fragilidad y esa heterogeneidad de situaciones de partida. No sé si, Pilar, querías decir algo de eso o querías ir por otro lado. No, o sea, nada, me suma lo que estabas hablando de lo de la fragilidad de las situaciones de partida. Por eso cuando hablamos, o sea, insisto un poco en mi idea anterior, cuando hablamos del sector cultural, hay una parte del sector cultural que es o sea, que es muy, muy frágil y que creo que es a donde realmente tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos y nuestras reflexiones, porque los grandes, bueno, esto es ley de vida, ¿no? Los grandes ya tienen la base asegurada. Para los pequeños ha podido ser una oportunidad y solamente el tiempo dirá si verdaderamente han generado nuevos públicos, si han generado algún tipo de, bueno, fidelidad, eso ya se verá con el tiempo. Pero ahora mismo creo que es demasiado pronto para valorar si esa estrategia ha surtido efecto para mí. Siempre las estrategias de marketing son a medio plazo, nunca son claro. a súper corto, ¿eh? A no ser que tengas mucho dinero y pongas mucha publicidad. Pero eso estamos hablando de una estrategia indirecta. Hay una cuestión que a mí me preocupa y no sé si tenéis alguna respuesta, probablemente no, pero yo la lanzo igualmente. Está claro que cuando llega la COVID nadie estaba preparado, pero llevamos 3 meses preparándonos para ese momento largo hasta que la vacuna se generalice y podamos volver sin problemas a tocarnos y a estar juntos y a producir cosas sin ningún tipo, digamos, de cortapisa. Mi pregunta es, ¿nos estamos preparando? ¿Tenemos la información para prepararnos o es muy desigual? Hay gente que la ves que sí que está realmente, digamos, desde la incertidumbre, porque Pau, tú decías, la gente pide certidumbres, pero igual que la gente pide no riesgo. El riesgo cero no existe, la certeza no existe, pero dentro de esta incertidumbre, ¿veis gente que tenga estrategia o hay alguna condicionante de base que dificulta esa capacidad de estrategia? Hombre, a ver, yo diría que en términos generales, por supuesto, aquí cuando estábamos hablando antes, estamos hablando de cuanto más frágil es la estructura, pues menor es la capacidad para todo, ¿no? Para planificar, para reaccionar, para etcétera. Pero a mí me sorprende algún dato, es decir, en esta misma encuesta de la que hemos hablado antes, preguntábamos a las organizaciones culturales cuántas pensaban que iban a desaparecer, es decir, si ellas pensaban que iban a desaparecer y, por ejemplo, hoy por casualidad he escuchado en la televisión que de las empresas de Benidorm pensaban, o sea, de un estudio, pensaban que desaparecerían, ellas mismas pensaban que desaparecerían el 30%. Aquí estamos hablando del sector cultural y creativo, estamos hablando de no llegan al 10%, 9 y pico por cien. Es decir, no sé si es un optimismo no justificado, pero también hay algunos otros indicadores en esa misma encuesta que sí que hay cierto replanteamiento, una parte importante de cierto replanteamiento del modelo de negocio, de cierto replanteamiento del tipo de producto o servicio, de la estrategia de digitalización, etcétera, etcétera. No sé, hay algunos indicadores que dirían que, bueno, pues a lo mejor no lo están haciendo desde el punto de vista más estratégico, no lo están haciendo del todo mal. Sí, yo de hecho creo que esta crisis creo que lo he dicho antes, creo que ha conseguido algo que no consiguió la del 2008 y es que el sector cultural se replantee su propio ser. No solamente desde el punto de vista de la gestión, sino también los propios artistas. Creo que la crisis de 2008, bueno, se vivió, fue un poco más rana en agua templada, ¿no? La estrategia de rana en el agua templada, de manera que poco a poco fueron pasando las cosas y no nos dimos cuenta, y esto ha sido agua hirviendo. Y como choque que es, creo que está haciendo, yo por lo menos es lo que escucho, lo que percibo, incluso este encuentro en sí mismo, ¿no?
estamos hablando de la cultura como motor del modelo, o sea, como motor del cambio de modelo productivo. En la crisis de 2008 jamás escuché de nada ni remotamente parecido. Lo único que se querían eran ayudas y, de hecho, se provocó un tapón, sobre todo en las artes en vivo, se provocó un tapón de acceso a los lugares públicos y hubo una explosión por abajo en el off, de manera que se crearon muchas salas, se crearon muchas pequeñas compañías con estructuras inexistentes, solamente con un nombre bajo el cual aparece la compañía. Y hubo esa explosión por debajo que fue su manera de reinventarse, pero en realidad la aspiración seguía siendo la misma. O sea, yo doy un paso atrás para ver si consigo llegar al teatro público ya formado como compañía o ya desde otro sitio, no como profesional individual. Y ahora no, ahora creo que sí que se está viendo una reflexión sobre qué es la cultura, cuál es su lugar en la sociedad a todos los niveles. Y eso tiene que desembocar, soy optimista, espero que desemboque necesariamente en nuevas prácticas culturales a todos los niveles de gestión y artísticas. Bien, vamos al tercer tema. Y ahora sí, vamos a hablar de políticas públicas. ¿Qué opináis de la respuesta de las diversas administraciones públicas a nivel local, a nivel autonómico, a nivel central? ¿Creéis que sabían lo que requería el sector? ¿Hasta qué punto el sector, digamos, ellos también estaban absolutamente perdidos? La propia dinámica, el propio tempus. Y también una cosa muy importante, y es que aquí no solamente hay políticas culturales, hay políticas económicas y hay políticas sanitarias. Y por lo tanto, la respuesta gubernamental la hemos de poder leer desde el punto de vista de la sensibilidad de quien hace políticas culturales, del que hace políticas económicas y ve la cultura como un sector económico más, y desde la política sanitaria, que dice, bueno, aquí hemos de sobrevivir con el mínimo de bajas posibles. ¿Cómo veis la respuesta gubernamental y de qué forma? Y ejemplos buenos y ejemplos no tan buenos. ¿Quién se lanza? Va. Bueno, pues sí, yo mismo. A ver, yo lo primero que querría destacar es que a pesar de ese discurso permanentemente quejicoso, ¿no?, de los sectores culturales y creativos, yo creo que diría que es la primera vez donde la reacción de las administraciones públicas ha sido bastante ágil a las necesidades específicas de los sectores culturales y creativos. No estoy solamente hablando de España, estoy hablando del resto de Europa, y si uno mira con cierto detenimiento toda la lista de intervenciones específicas para los sectores culturales y creativos y ampliación de intervenciones generales que incorporan también las especificidades de los sectores culturales y creativos, yo creo que no hay precedentes. Es decir, por primera vez, primero se ha reconocido ese impacto diferencial del sector cultural y creativo y en segundo lugar se incorporan las medidas. Por supuesto, no estoy diciendo que esto sea jauja ni tiene nada que ver con lo pronto que han aprobado las ayudas al automóvil y ni la dimensión. No estoy diciendo eso, pero sí que estoy diciendo que por primera vez, diría yo, que hay una estrategia o hay, no, la palabra adecuada no es estrategia, no hay un conjunto de acciones generalizadas de intervención de apoyo específico a los sectores culturales y creativos que yo creo que no se había dado anteriormente a nivel, si uno acaba de aparecer una página web de una consultora de KEA en Bruselas donde recoge todas las ayudas de todas las regiones y países europeos y la verdad es que es abrumador, es por primera vez es abrumador, ¿no? En segundo lugar, también un poco derivando de esta encuesta, que es una encuesta que estuvo entre abril y mayo realizándose, y en ese periodo de tiempo el 33% de las organizaciones culturales habían recibido algún tipo de ayuda. A mí ese dato me parece exitosísimo. No en un mundo ideal, pero en el mundo real de la cultura me parece exitosísimo, no solamente por eso, sino por la capacidad de los propios agentes culturales de articular y, por tanto, pedir y solicitar las ayudas correspondientes y en el ministerio y en los ERTES, etcétera, etcétera. Es decir, cierta capacidad de gestión en el ámbito de la empresa. Y en ese sentido, yo estoy relativamente sorprendido. Claro.
Yo estoy de acuerdo en ese planteamiento que también es, o sea, que es optimista. Creo que se ha empezado a hablar de cultura, en serio, y creo que eso nos tiene que congratular a todos. De hecho, mi comparecencia en el Congreso tengo que señalar que fue en la mesa de reactivación económica. Y eso en sí mismo, el hecho de que alguien disponga, podría haber sido yo como podría haber sido cualquiera, pero el hecho de que alguien disponga que la cultura, el sitio que tiene que tener es en la mesa de reactivación económica, en sí mismo me parece que bueno, que es un avance conceptual de los poderes públicos muy grande. Eh, Yendo al otro lado, yendo a lo que creo que no ha sido un planteamiento tan bueno de las ayudas o que no han llegado todavía a ese lugar, es que, claro, de estas ayudas, la parte de abajo del ecosistema cultural, o sea, el entorno semiprofesional y la cultura de base queda fuera precisamente por su falta de articulación. Todos conocemos que hay empresas o hay profesionales que, aunque no tengan ese marco jurídico, ejercen como tales. Son datos que es complicadísimo saber quiénes son, cómo ejercen, incluso hay problemas con los epígrafes del IAE en el caso de los autónomos. Entonces, creo que esa parte es la que queda fuera, ¿no? Porque se ha ido a ayudar a las estructuras y el entorno semiprofesional no ha habido una manera de agruparlo. Hablando de epígrafes del IAE, los autónomos, la figura del creador autónomo es fundamental. En los espacios públicos es muy habitual que los creadores tengan que ser autónomos para poder trabajar para una institución pública, y los autónomos han quedado dentro del marco general de ayudas por la prestación por cese de actividad, pero no hay un marco específico de autónomos artistas, y sobre todo aquellos que se dedican o nos dedicamos a los espectáculos en vivo tenemos un panorama bastante complicado que va posiblemente mucho más allá de septiembre. Y luego creo que también hay otra cosa que tiene que ver, pero creo que no es específica del sector cultural, sino en general de cómo se ha planteado desde el gobierno la diferencia entre la ayuda directa y el crédito, ¿no? O sea, casi todas las ayudas se han planteado en forma de crédito, y eso a lo mejor una empresa grande, volvemos a las estructuras, una empresa grande puede asumir determinado nivel de endeudamiento, aunque sé que ha habido problemas, por ejemplo, en el caso de las artes escénicas, porque los bancos no consideran solvente una empresa de artes escénicas y por lo tanto no ha habido acceso a los créditos ICO por parte incluso de grandes estructuras. Pero para un autónomo, para una situación semiformal, evidentemente el acceso a un crédito es casi imposible. Entonces, ese tipo de ayudas específicas a fondo perdido, a priori, que en realidad no son a fondo perdido, es una inversión a largo plazo, pues yo creo que eso ha sido lo que ha faltado. Se ha ido a ayudar a las estructuras, a lo seguro, a mantener lo que ya estaban, lo que necesita, too big to fall, ¿no? No vamos a hacer que caiga el Museo del Prado. Entonces, creo que esa ha sido un poco la parte... Sí, yo diría que en general, es decir, yo creo que efectivamente, como dice Pilar, la batalla está ganada, es decir, la batalla sobre la importancia de la cultura en los procesos de desarrollo, entendidos en sentido amplio, en sentido estricto de desarrollo económico, yo creo que esa batalla está ganada. Es decir, eso lo dice la Comisión Europea, lo dice la OCDE, lo dice la Organización de Estados Iberoamericanos, pero yo diría que donde no tenemos, es decir, no tenemos un corpus, no tenemos una experiencia de prácticas realmente exitosas que impliquen cómo promover los sectores culturales y creativos, porque no es fácil, efectivamente, esa diversidad del ecosistema hace que las herramientas no es lo mismo, es decir, es más fácil, yo desde el punto de vista de diseñar una política pública, me es más fácil para el sector del automóvil que para el sector de la cultura, es decir, se necesitan herramientas mucho más sofisticadas que no tenemos desarrolladas. Yo diría en ese sentido, ahí tenemos cierta responsabilidad. Estoy ahora hablando de Luis, la academia, la praxis política, que la verdad es que hemos sido relativamente conservadores, relativamente no hemos desarrollado, no hemos innovado en las propuestas y, por tanto, yo diría que no hay corpus claros de modelos de intervención en el ámbito del sector cultural y creativo que sean efectivos, es decir, que sean exitosos, que podamos identificar claramente que lo que ha hecho la intervención pública ha generado o ha promovido el desarrollo, y no me vale el rollo de que en Europa sí lo hacen, porque no es verdad. En Europa no lo hacen y están igual de pez que aquí en ese tipo de intervenciones. Pero Pau, déjame que te haga una pregunta ahora directa, ya que me has puesto, digamos, en bandeja a la cuestión. Hacer política es priorizar. Ajá. Y
cuando alguien pretende contentar a todo el mundo, normalmente no sirve. Sí, sí. Cuando tú decides, por ejemplo, favorecer las estructuras grandes porque crees que las más débiles van a desaparecer, Ajá. ¿no? La estrategia que se ha seguido podría ser la correcta. Entonces, si tú tuvieras ahora la varita mágica y pudieras desarrollar una política específica, ¿cuál sería tu recomendación? Es decir, teniendo en cuenta la realidad del sector cultural, ¿dónde pondrías tus prioridades? Para el caso español, la COVID y tal igual, es decir, en ese contexto, yo diría que sí, que efectivamente este es el momento de darle solidez a aquellas estructuras al menos intermedias, que sean capaces de soportar cierto tejido y por tanto en algún momento sean capaces de contratar a esos autónomos, a esos profesionales, pero yo diría que, es decir, lo otro tendría que ver con la satisfacción de derechos culturales, pero no con la consolidación de la parte profesional de los sectores culturales y creativos. Es Pero decir, estructuras intermedias, es decir, no vamos a salvar, no vamos a ayudar a los grandes equipamientos porque esos se van a salvar igual. No, sino porque esos tienen herramientas, es decir, eso por la misma, esos sí son capaces de establecer bien cuáles son los riesgos y determinadas inversiones. Ahí no hay problema, no hay un problema distinto a otros sectores productivos. Aunque Pero yo algunos de diría ellos están muy afectados por la falta de turismo. Por ejemplo, bueno, grandes museos o grandes, digamos, equipamientos que vivían del turismo y de repente su equilibrio sí, bueno, presupuestario. efectivamente, como estamos hablando de realidades muy diversas, las intervenciones tienen que ser mucho de microcirugía, ¿no? Aquí no vale un antibiótico de amplio espectro, sino hay que hacer y entonces determinar. Aquí estamos hablando también, pues no se le puede exigir al ministerio determinadas cosas porque no tiene competencias en determinadas cosas y probablemente hay que ir a las comunidades autónomas. Y en otras determinadas cuestiones probablemente los gobiernos locales, especialmente las grandes ciudades, tengan una responsabilidad importante y hay que calibrar bien. Hay que calibrar bien. Yo creo que en estos momentos lo que hay que hacer es precisamente reclamar más conocimiento, más análisis de la realidad, ciertas dosis de riesgo e innovación en el ámbito de las políticas, con el riesgo de fracasar, pero que sirvan un poco de marco referencial para desarrollar un corpus mucho más sólido de intervenciones del que tenemos ahora, y tiene que ir por esa vía. Pilar, ¿cómo lo ves? No puedo estar más de acuerdo. O sea, creo que las cosas se sustentan desde la base. Entonces, los entornos semiprofesionales o los estadios intermedios son semiprofesionales y cobran en B no porque lo deseen, sino porque no pueden hacerlo de otra manera. Entonces, creo que donde hay que apoyar es a esa parte y sacarlo a la luz, sacar a la luz toda esa economía. Y yo creo que además seguramente no sé, me da la sensación de que seguramente nos sorprendería bastante las cifras de todo lo que se puede llegar a mover ahí, a varios niveles. ¿Tenéis algún ejemplo de alguna política local que haya sido particularmente, o autonómica, que haya sido particularmente, que os parezca que ha sido particularmente útil? No sé, yo estoy, por ejemplo, en este momento pensando aquí en Barcelona, yo creo que la reorientación que ha hecho el Festival Grec ha sido particularmente interesante porque ha puesto de entrada, es decir, espectáculos, ayudar con los protocolos, hacerse responsable, poner 3 millones de euros a las estructuras productivas de música y de teatro locales, etcétera, etcétera. Y eso no deja de ser un festival con dinero municipal, ¿no? Es decir, ejemplos de ese tipo, porque yo creo que también es bueno, digamos, compartir buenas ideas para ver si esas buenas prácticas se pueden generalizar. ¿Cómo lo veis? O ideas. Bueno, o sea, yo es que ideas tengo muchas, no sé si es el momento, pero... O prácticas, ejemplos de cosas... Pero ejemplos de cosas que se hayan hecho hasta la presente. Que os parecen bien. Que yo haya visto, hay una política generalizada de intentar contratar local que me parece que está bien, que es una buena idea. Creo que sigue siendo escasa,
creo que bueno, que es la primera reacción, que es contar con los presupuestos que hay presentes, pero me parece una buena idea contratar creador local, ¿no? Como si fuera otro producto, contratar los creadores locales. Como dedicarse al turismo doméstico, ¿no? Que es lo que estamos Claro, haciendo como también, dedicarse ¿no? al turismo doméstico, Es decir, no efectivamente. queremos turistas, no vendrán turistas extranjeros al doméstico. No queremos que vengan la competencia del creador internacional que hace subir el nivel de calidad o que amplía marcos, porque ahora lo que toca es salvar las estructuras locales. Sería un poco la idea. Bueno, el artista internacional puede subir nivel o no. O sea, depende mucho de quién sea. Yo hablo sencillamente de lo que es el contratar a las personas que están trabajando en determinado territorio para apostar por su supervivencia. Pau, ejemplos. Pues la verdad es que es una tarea que creo que está pendiente, a poco hacer un rastreo. Yo en estos momentos no tengo capacidad para identificar alguna política en concreto que me haya parecido, porque no he hecho un rastreo así más o menos sistemático de lo que se ha hecho y no me atrevería a decir, pero vamos, es una tarea que yo diría que los de alguna manera, los que nos dedicamos un poco a la investigación, tenemos pendiente. Está claro, no, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que es bueno, a veces siempre somos un poco quejicas del sector de la cultura y siempre lo vemos todo malo y creo que es bueno hacer esa pedagogía para intentar ayudar, dar ideas, porque también los políticos están perdidos. Y muchas veces el gran problema es que en la administración pública hay enormes digamos, inercias administrativas que dificultan, digamos, hacer cambios en las políticas públicas con la agilidad que las circunstancias actuales requerirían. Entonces, claro, son máquinas muy, muy lentas y eso, en un momento como el actual, es dramático, ¿no? Sí, sí. Bien, si os parece, vamos a avanzar hacia el siguiente tema y vamos ya a... Estamos en la nueva normalidad, empezando esa nueva normalidad, ese vía crucis de la nueva normalidad, en el que, por un lado, hay una serie de, digamos, de protocolos de desescalada, nos dicen que hemos de estar preparados por los rebrotes que vendrán, unos dicen que vendrán ahora en octubre, que vendrán no sé qué, que serán... Pero claro, no sabemos cuánto tiempo durará esta nueva normalidad, no sabemos si, digamos, los recursos presupuestarios que hemos tenido hasta el momento van a tener continuidad, porque es evidente que en algún momento el déficit público hiperdisparado se tendrá de atajar y deberemos devolver el dinero, y eso lo deberemos devolver todos los ciudadanos. Claro, nos vamos hacia un endeudamiento como sociedad. Y queremos hacer las cosas, o nos gustaría hacer las cosas pensando en algo, en un sistema un poco más sostenible, un poco más viable a la larga. Entonces, ¿qué les podemos decir a la gente que está contenta porque le han contratado un primer bolo, porque aquella exposición que se había, digamos, paralizado de repente parece que puede tirar adelante, etcétera? ¿Hasta dónde la prudencia? ¿Hasta dónde el riesgo? ¿Y qué recomendaríais si, digamos, os tocara tomar decisiones? Porque en el fondo, decidir contratar o no contratar, asumir o no asumir una determinada, digamos, responsabilidad financiera, pues en estructuras débiles y frágiles no es nada fácil. ¿Cómo lo veis? A ver, yo ahí sí que tendría una experiencia muy concreta que contar, que me ha parecido muy creativa y muy ilustrativa de a lo mejor cómo se podían organizar determinadas cuestiones, determinadas cosas. Como sabéis, aquí en Valencia hay una gran tradición de las sociedades musicales y desde el primer momento de la pandemia las sociedades musicales son sociedades de música amateur, donde son escuelas de música que luego componen agrupaciones musicales, normalmente la banda, pero también orquestas y otro tipo de agrupaciones, y que luego actúan en la calle o en distintos sitios, ¿no? Y aquí hay una gran tradición y tenemos pues casi el 50% de las sociedades musicales o de las bandas de música de España, y es un movimiento que es de cultura de base, ¿no? De participación cultural muy extenso, que tiene unas implicaciones en muchos otros ámbitos. Pues aquí contar la experiencia, es decir, desde el primer momento
porque he participado en varias de las reuniones, se reúnen gente implicada en las sociedades musicales para tratar de proyectar cómo va a ser el post-confinamiento y efectivamente a partir de esas conversaciones, es decir, son capaces de generar protocolos para cómo hacer los ensayos y tal y cual, que remiten a la Generalitat Valenciana, que finalmente se convierten en documentos, protocolos oficiales para cómo... Y además activan procesos de innovación en el ámbito de las mascarillas, unas mascarillas para poder tocar el clarinete o no sé qué, no sé cuántos, que no te ve. Importan estudios, o bueno, analizan estudios de Alemania, y al final parece que los que tocan instrumentos de viento, porque era la gran preocupación aquí, instrumento de viento significa que puedes contagiar más lejos porque haces más fuerza, pues ahora los alemanes que han hecho estudios de no sé qué dicen que no, que es al revés, que un trompetista contamina menos que una persona cantando, por ejemplo, ¿no? Y estas cosas, y entonces han articulado un proceso que ha definido con mucha precisión en muchos ámbitos cómo actuar después del confinamiento y en este periodo de no se sabe si habrá rebrotes o no habrá rebrotes, con cosas desde innovaciones muy concretas en las mascarillas para tocar a protocolos de cómo se hacen los ensayos, cómo se hacen las clases de música, y en estos momentos está todo protocolizado y las sociedades musicales están tocando ya, están haciendo ensayos, están tocando en la calle, etcétera, etcétera. La verdad es que me parece una experiencia a compartir, ¿no? Y aquí efectivamente, de nuevo, la implicación de los agentes culturales en cuestiones de esas que no sabemos muy poco, que los únicos probablemente que pueden saber son aquellos que hacen estas prácticas culturales o estas experiencias que tienen estas experiencias culturales, ¿no? Y saber cuáles son las posibilidades, pues desde el ámbito, desde el cine a las artes escénicas, pues finalmente los que más saben de cómo se puede contagiar uno, qué contacto implica o qué no contacto implica son los propios profesionales. Pero a mí me parece una experiencia, la verdad, muy interesante. Un poco para continuar con esta experiencia, en Cataluña el movimiento coral también es muy importante y allí ha habido unas reuniones entre médicos, que muchos de ellos también son cantantes de coros, con los directores y también están haciendo ese tipo de protocolos. No es fácil porque el tema de cantar tiene implicaciones y además hay una necesidad de que haya una corresponsabilidad por parte de las administraciones locales, porque los espacios donde esta gente ensayaban o los lugares donde actuaban, digamos, en muchos casos ya necesitamos que las administraciones abran los espacios a unos horarios a los que no estaban habituados para que eso pueda funcionar. Es decir, hay una necesidad de una enorme, digamos, solidaridad y implicación cruzada entre muchos niveles. Y aquí nos encontramos a veces con gente muy generosa, pero también nos encontramos a veces con funcionarios muy conservadores que no quieren que los muevan de seguridades. Y cuando tú pones el riesgo cero como objetivo número uno, sí, no te mueves. No te mueves. Y ese, desde mi punto de vista, el sector cultural debería ser un sector rompedor por naturaleza, ¿no? Es parte de su función social. Pilar. Pues yo iba a decir algo muy parecido, pero digamos que a nivel abstracto. Creo que ahora mismo la pelota en realidad, aunque no lo queramos, está en nuestro tejado. Creo que somos nosotros, todos los agentes culturales, desde los artistas, los gestores, etcétera, creo que somos nosotros los que tenemos que hablar y que decir y que intervenir y que hacer propuestas, sobre todo las administraciones locales, que al final suelen ser con quienes más nos relacionamos a nivel cultural, y que creo además que la intervención, o sea, que si desde la cultura se empieza a tener conciencia de esta importancia de la cultura en el modelo productivo, si empezamos a tener conciencia de dónde hay que invertir si queremos generar cambios a largo plazo, agentes locales en relación con la administración creo que pueden realmente trabajar para generar ese futuro que tú preguntabas antes. Otra de las cosas, pero esto creo que sí que es muy, muy a largo plazo, es que los agentes culturales o en los espacios donde los artistas estudian o donde se empieza a trabajar la cultura, creo que es muy importante que los artistas conozcamos mucho mejor la administración, porque realmente si queremos cambiar las cosas, lo que habría que hacer es prepararse unas oposiciones para interventor. O sea, así es como realmente creo que se cambiarían las cosas.
pero la mayor parte... Estoy de acuerdo, no creo que un artista deba hacer oposiciones para interventor. Quizá hemos de ayudar a los interventores a que entiendan... Era una hipérbole. De la sociedad. Era una hipérbole y creo que más o menos se ha entendido lo que quería decir. Que realmente si queremos cambiar las cosas tenemos que ir a los nodos donde se toman decisiones. Y muchas veces a nosotros, o sea, cuando te dedicas a, por un lado, sobrevivir y por otro lado, crear, muchas veces toda esa estructura que hay arriba, si no tienes un poquito de interés o un poquito de enfado, no te enteras de cómo funciona. Y creo que eso hay que facilitarse a los artistas, que todo el sector cultural entienda cómo funciona la administración, porque es complejo y desde fuera, ¿no? O sea, desde alguien que está dedicado a los endecasílabos, a veces pues es complejo llegar a entender, no porque los endecasílabos sean menos, sino porque estás en otra cosa, ¿no? Y la administración es bastante compleja. Entonces creo que para ese futuro somos nosotros ahora los que tenemos que ir a la administración y decirle, el futuro es este, ahora ven conmigo y vamos a hacerlo juntos. Esta frase que acabas de decir, el futuro es este, y hemos de ser nosotros quienes llegamos a la administración, yo creo que probablemente encaja con lo que decía antes Pau, ¿no? Claro. Hemos de, en lugar de dejarle a la administración que venga con iniciativas, hemos de tomar la iniciativa y tener las ideas claras. Yo creo que eso es un cambio de mentalidad fundamental, es decir, pasar de la política de pedigüeño, que por desgracia ha caracterizado una parte del sector cultural, no todo, pero sí una parte, Sí. A una estrategia propositiva, con alternativas, entendiendo bien cuál es la lógica de cada uno de los agentes y aceptando que en el sector cultural hay intereses absolutamente distintos. Es decir, es evidente que hay estructuras muy grandes y consolidadas que probablemente todo ese mundo semiprofesional que tú antes comentabas no tiene, pues, si lo pudieran borrar del mapa, mucho mejor, ¿no? Y por lo tanto es una tensión latente que hemos de aprender a vivir y articularla para que el conjunto del ecosistema pueda, porque en el fondo la cultura es un ecosistema. Sin amateurs no hay profesionales, ¿no? Sin un sector comercial de entretenimiento potente no hay un mercado laboral para los técnicos que después quizá trabajarán para producciones mucho más de I+D, ¿no? Por tanto, es ese ecosistema el que necesitamos mantener. Bien. Y ahí yo diría, si me dejas ya al final, que hay que ser conscientes, a pesar de que el sector cultural y creativo trabaja con creatividad, yo diría, mi experiencia como profesional en el análisis de los sectores culturales y creativos de los últimos 25 años, se trata de un sector bastante conservador, es decir, bastante conservador desde el punto de vista de prácticas, de clichés, quiero decir, a veces es más fácil convencer o explicar algunas cosas que se salen de los clichés habituales en otros sectores productivos, podríamos decir, más conservadores a priori, que en el ámbito de la cultura de la creatividad. Es decir, y esto hay que pues constatarlo. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Pau. O sea, es el sector cultural es muy conservador porque el riesgo es muy alto, creo. Entonces, como el riesgo de la inversión es tan alto, se suelen ir a fórmulas que se sabe que funcionan para garantizar el retorno de la inversión. Entonces, eso es un problema. Además, nosotros en concreto en nuestro país no hay una tradición, entendedme, no hay una tradición de innovación, no hay una tradición de investigación tan potente como la hay en otros países que sí que cuidan la investigación en todos los sectores y que tienen una relación con los entornos semiprofesionales mucho más amable de lo que es aquí en España. De todas formas, yo me refería un poquito menos, no conservador o eso en términos de inversión o de aversión al riesgo, sino más desde el punto de vista conceptual. O sea, desde el punto de vista conceptual, es decir, si tú lo propones a la Asociación de Profesionales del Teatro que incorporen en las juntas que deciden la inversión, que incorporen por sorteo 3 ciudadanos al azar, y te estoy seguro que nadie te lo acepta. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de una práctica que rompe un poco los clichés, que rompe un poco y entonces la respuesta es, ¿y esos que van a saber de teatro? Bueno, cosas así, ¿no?
Sí, para mí son Como dos caras ejemplo. de la misma moneda, o sea, te doy toda la razón, sí, sí. Bien, vamos a, si os parece, digamos, mientras os pensáis unas conclusiones, algunas ideas un poco de síntesis, me gustaría que Paula o Óscar, la gente de PECA que nos están apoyando, han ido recopilando, leyendo los comentarios que iban apareciendo en el chat, y para mí era difícil estar leyendo el chat y estar llevando la moderación de la mesa. Por lo tanto, les pido un poco a ellos que nos ayuden a ver cuáles son los temas que han preocupado para que podáis reaccionar, Pilar y Pau, a las principales preocupaciones. Es decir, aunque evidentemente todos sabemos que el jueves es el día dedicado a debatir, o sea, hoy es más bien un día de reflexión previa que nos ayude, pero creo que es bueno, digamos, escuchar el sonido de las preocupaciones, de las preguntas, de los temas que han ido apareciendo en el chat para que Pilar y Pau puedan hacer una primera reacción. Por lo tanto, no sé si... Yo mismo, Luis, yo Perfecto, mismo. Ángel, adelante. Pues comento, sí, la verdad es que está un poco sí, caliente el chat en el sentido de varias temáticas generales, por ejemplo, las cuestiones de la importancia de los ayuntamientos, ¿no? Las entidades locales en cuestiones de esto último que habéis comentado, de políticas culturales, que coincide con la inversión que ya sabemos que hacen del 64% de toda la inversión pública en cultura, que la hacen las entidades locales y que precisamente se está comentando que son las que menos competencias tienen, ¿no? Y ahí os puedo hacer la primera pregunta en este tema, que hay algunas más que nos traslada Estefanía Rodero, que dice que podría ser una prioridad estratégica en este momento reivindicar el traspaso de competencias culturales a nivel local. Creo que sería un tema fundamental junto al cumplimiento del Estatuto del Artista, precisamente porque es en el nivel local en el que de facto, sin competencias reales adscritas, se garantiza el derecho de acceso a la cultura y se puede incentivar de un modo más claro también el consumo. Me parece un tema muy importante, teniendo en cuenta que en España el 60% de los recursos públicos que las administraciones públicas dedican a cultura procede de los ayuntamientos. Creo que es fundamental, pero esa idea de decir, debería ser mucho más, teniendo en cuenta que, por ejemplo, que el porcentaje sobre el presupuesto de las administraciones locales es mucho más alto el que se dedica a cultura que no el que dedican los gobiernos autonómicos o la administración central del Estado. ¿Cómo lo veis? Pau, Pilar, ¿quién responde? Hombre, yo lo tengo claro que efectivamente si en términos de análisis sobre el nivel competente o el nivel adecuado para la administración o la gestión o las políticas culturales, efectivamente es el local que está, pero también hay que reconocer, y efectivamente se gasta más, pero también hay que reconocer que probablemente el gasto en cultura de las administraciones locales sea también el más ineficaz y el más ineficiente. Es decir, al final estábamos hablando de estructuras que, si exceptuamos las de las grandes ciudades, estamos hablando de infraestructuras repetidas, de gestión ineficiente del territorio, de duplicación de programación, de competencia, falta de sinergias, etcétera, 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 etcétera. Cuando uno ya se rebaja las intervenciones por debajo de los grandes espacios metropolitanos. Es decir, yo creo que yo estoy convencido de que donde más hay que gastar es en el ámbito del local. No sé si me esforzaría mucho por términos competenciales que si no llevan aparejados otro tipo de consecuencias que tienen que ver con transferencias de recursos, pues no me esforzaría mucho desde el punto de vista nominal quién tiene las competencias. Es decir, sin tener las competencias, el ámbito local está haciendo la principal parte de la política cultural, pero sí me esforzaría mucho en que las políticas culturales locales adquirieran un nivel mayor de eficiencia y eficacia y tuvieran claridad en cuáles son los objetivos que persiguen, ¿no? Y ahí hay muchísimo trabajo que hacer. En relación a eso, quizás sería interesante, justamente porque ayer hubo elecciones municipales en Francia, analizar la estrategia francesa de mancomunidades de municipios y cómo los municipios pequeños, al trabajar de forma mancomunada, con incentivos estatales para que lo hagan de esa forma, eso ha ayudado a subir el nivel y la calidad y el riesgo artístico de los municipios. Yo creo que a veces mirar cerca a otros países nos puede ser útil. Pilar. Sí, con un poquito de sentido común yo creo que sería suficiente. Y esto es de sentido común.
Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pau, sí que creo que habría que ver exactamente en qué se gasta y si, bueno, con lo que has dicho tú ahora de las mancomunidades se puede también hacer, ¿no? Está muy bien eso, pero creo que también hay que poder tener políticas comunes en territorios, ¿no? Porque si no se están haciendo políticas culturales muy dispares en municipios que prácticamente, potencialmente podría ocurrir, ¿no? Pero eso Que, no es malo, Pilar. Es decir, la idea que hay... bueno, es un juicio de valor. No, a ver, déjame explicar. Es decir, cuando hay una única entidad que toma decisiones, la riqueza de respuestas probablemente no sirve para un sector tan heterogéneo y tan plural como es el cultural. Cuando se toman estrategias distintas porque en un lugar les interesa más A y en otro lugar les interesa más B y en otro lugar les interesa más C. Es decir, ir hacia un sistema muy homogéneo no creo que sirva para el sector cultural. Quizás sirve para la sanidad, pero no para el sector cultural. Yo creo que es que estamos todo el rato obviando un poco, cuando hablas eso, la realidad de los trabajadores culturales. Es que los trabajadores culturales necesitan una red. O sea, yo no puedo estar hablando de teatro, yo no puedo hacer una obra de teatro constantemente en el mismo pueblo no puedo hacer temporada de 5 meses. ¿Cómo voy a vivir? O sea, el trabajador cultural vive de la red, por eso los trabajadores culturales se concentran en las grandes ciudades, porque ahí la red es más densa, con lo cual mis oportunidades laborales crecen. Yo lo pienso desde el punto de vista del trabajador, no desde el punto de vista de la riqueza, sino desde el punto de vista de las oportunidades laborales. La única manera de que un trabajador cultural deje un centro como una gran ciudad y se vaya a ejercer su actividad pensando en la ruralidad, ¿no? Además, creo que había una pregunta que alguien había dicho sobre la ruralidad, ¿no? La única manera de que un trabajador cultural deje la red densa de contactos de una ciudad y decida ejercer su actividad fuera de la ciudad es generando red. Y la red implica necesariamente una multiplicidad de oportunidades. Y hay determinadas cosas que solamente tienen cabida como un evento único. Entonces, cuando hablo de redes, me refiero a que como trabajador cultural o como trabajadora cultural, o se genera esa red de oportunidades o si no es muy difícil sacar la cultura de las ciudades, muy, muy, muy complicado. Porque hablamos, no son trabajos fijos, o sea, es la diferencia entre un trabajo fijo y un trabajo inestable. Los trabajos inestables se concentran en las ciudades, los trabajos fijos pues pueden ser en cualquier sitio. Entonces, en ese sentido es en el que hablo de red, ¿no? Para que pueda haber un banco de trabajadores culturales que puedan ejercer su trabajo en espacios fuera de lo central. Ángel, más cuestiones. Sí, en este sentido, si me permites, leeré una cuestión que ha comentado Rosa, que viene relativo también a esto que estáis comentando y que enlaza posiblemente con una formación dentro de lo que también habéis descrito anteriormente, ¿no? Dice, en las estructuras de los sectores culturales y creativos todos quieren ser artistas y pocas son las personas que quieren desarrollarse profesionalmente en la producción creativa, en la distribución, en la gestión, etcétera, ¿no? Que es la parte más burocrática de la gestión de las organizaciones, se queda de esta muy desprovista de una sistematización que la pueda ayudar en momentos de crisis. No quiero decir que teniendo todo esto garantizado se salven, pero la unipersonalidad artística hace que sea complicado aglutinar y buscar un modelo eficaz que los ponga a salvo. Esto se ha venido debatiendo por varias personas y ha salido un poco a colación también respecto al comentario anterior de Pilar de la importancia de las asociaciones, ¿no? Para articular todas esas falta de formación y de conocimiento en cuanto a los sitios donde se toman las decisiones o donde se pueden debatir o hacer incidencia política, ¿no? Por parte del sector. Entonces, esto es un tema interesante que enlaza también con un pequeño debate en alguna cuestión que apoyan los dos contertulios, que era el apoyo a las redes intermedias, perdón, a los protagonistas intermedios, pero lo que se ha generado debate es ese comentario sobre el apoyo más a lo local, ¿no? Ahí está dividida un poco la gente en el crear esas conexiones, esas redes interterritoriales o ese apoyo local. ¿Ese mix es posible?
Hombre, a largo plazo yo creo que tiene que ser posible. O sea, yo creo que, porque he tenido la ocasión, o sea, en un momento dado he mirado un poco el chat y he visto algunos de los comentarios. Creo que tenemos que ser conscientes, creo que siempre hay que plantearse qué hubiera ocurrido si hubiera ocurrido de otra manera. O sea, ¿qué pensaríamos si ahora las instituciones públicas se dedicaran a contratar creadores de fuera de nuestro territorio? ¿Qué pensaríamos si la mayor parte de la programación de un teatro o de un festival, el GREC, ¿no? Estaba diciendo antes Luis, que el GREC estaba trabajando o sea, haciendo apoyo local, ¿vale? ¿Qué se pensarían los creadores de Barcelona si el GREC contratara a Robert Lepage y invirtiera una cantidad altísima de su presupuesto en que viniera la compañía de Robert Lepage, porque desde Canadá se puede viajar, y hiciera el festival sin hacer acuse de recibo de la pandemia que hemos vivido? Creo que habría un malestar, ¿no? Que pensaríamos, ¿por qué no nos están apoyando a nosotros, que somos los que estamos aquí? Entonces, evidentemente, como línea de salvación, como línea de vida puntual, creo que es importante. Ahora, a la larga, todo ecosistema cultural necesita tener creadores locales y creadores de fuera para que exista el mix interesante, efectivamente. Pero ahora, a nivel puntual, creo que es importante, porque si ocurriera lo contrario, creo que nos quejaríamos, ¿eh? Creo que nos quejaríamos mucho más. Hay una cuestión que ha salido en esa pregunta, que es esa idea de que la producción puede ser burocrática. Yo creo que no, yo creo que la producción y la gestión es enormemente creativa, es decir, es una creatividad diferente de la creatividad artística, pero estás creando y estás siendo creativo constantemente, intentando encontrar fórmulas, maneras de hacer, y de alguna forma los que nos dedicamos a formar a gestores culturales, lo que intentamos justamente es darle a esos jóvenes profesionales que quieren dedicarse a eso, esa capacidad, esa visión amplia, esa capacidad para leer y dialogar y negociar con distintos, digamos, lógicas, desde la lógica pública, la lógica artística, la lógica del patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sí puede ser muy creativo y que hay una enorme necesidad de esa interlocución entre los artistas y el gestor, el productor que está al servicio de ese proyecto artístico o de ese proyecto patrimonial. Pau, hay ahora un concepto emergente que habla precisamente promocionado o lanzado por alguien que viene del ámbito del análisis de lo cultural, que es Charles Landry, que es el concepto de burocracia creativa. Yo creo que el campo de la burocracia creativa para la gestión cultural es un campo enorme, es decir, eso que hablaba Pilar antes de hacer las oposiciones a interventor, quizá lo que es a ver cómo, es decir, qué brechas y qué grietas encontramos en el ámbito para colocarle al interventor lo que queremos colocar, que además es de sentido común, que además es... entonces este concepto de burocracia creativa me parece muy interesante y muy a desarrollar en el ámbito de la formación de los gestores culturales, de los cuales efectivamente Lluís tiene mucha experiencia de los últimos 30 años casi formando gestores culturales. Ángel, perdón. No, he dicho la iba a puntuar que, o sea, que estoy de acuerdo con vosotros y que cualquier toma de decisiones es creativa per se. En el momento en el cual tienes que tomar, que valorar, estás siendo creativo. Sí, lo importante en ese sentido es llegar a ser innovadores, ¿no? Que es ese paso que va más allá, ¿no? Que es lo siguiente, efectivamente. Claro. Ángel, ¿tienes más cuestiones que te parece que merece la pena que compartamos? Sí, primero anotar que nos llegaron previamente al encuentro a través del formulario varias cuestiones que están casi todas contestadas y por eso no le estamos dando paso. No obstante, si veis los asistentes que quedan, estáis ahí a tiempo de escribirnos y se las trasladamos. Respecto al cambio modelo productivo, se está debatiendo en varios ámbitos a nivel nacional, relativos todos siempre a la mesa de diálogo social o fundamentalmente la cuestión de la digitalización, la cohesión social como ingredientes clave para ese modelo productivo. Claro, estamos en el sector cultural y la cultura. ¿Ayuda a la digitalización, ayuda a la cohesión social o la cultura, igual que en la Agenda 2030, no es un ODS y es transversal a todos, igual que la sostenibilidad? ¿Ocurre lo mismo como ingrediente para ese cambio de modelo productivo o si estamos hablando de cambio de modelo productivo en la cultura?
A ver, yo cuando entiendo cambio de modelo productivo, no cambio de modelo productivo en la cultura, sino cambio de modelo productivo del territorio, y básicamente el objetivo de un cambio de modelo productivo es mejorar la productividad, que es decir, la capacidad de generar riqueza por trabajador en ese sector y, por tanto, tener capacidad o posibilidad de provocar mayor bienestar, mayor felicidad, mayor utilidad, sea como sea, ¿no? O sea, por las vías distintas. La cultura lo hace de distintas maneras. Primero, la cultura, la producción, aquella parte de la cultura inserta en el mercado es más productiva que la media de la economía. Por tanto, cuanto más dediquemos a la cultura, cuanto más proporción de la actividad económica sea de la cultura, más productivos seremos, porque la productividad está por encima de la media de la economía. Es decir, simplemente la productividad media de los sectores culturales y creativos, es decir, lo que genera un trabajador en el sector de la cultura y la creatividad es aproximadamente 44.000 euros al año, datos de 2017. En el sector turístico es 22.000. O sea que estamos hablando de casi el doble. Por tanto, la cultura, solamente con que el sector cultural sea más grande, ya seríamos más productivos. Pero además, la cultura provoca incrementos en el bienestar y la utilidad de muchas otras vías, de muchas otras maneras. Y ahora, pues, desde la salud, que está en la nueva Agenda Europea de la Cultura, que reconoce esta relación entre cultura y salud, pero hay muchos otros ámbitos que tienen que ver con la cohesión social, la identidad, el sentimiento de pertenencia, que tienen que ver, que son partes muy importantes de la receta de nuestra utilidad, de nuestro bienestar. Por tanto, es decir, es difícil equivocarse, porque tiremos donde tiremos, por donde tiremos la bola, cae en el sitio adecuado, ¿no? Yo creo que a todo eso que dices, además hay que sumarle algo importante, y es que una sociedad en la cual la cultura de creación contemporánea está muy extendida y muy imbricada dentro de sus ciudadanos, como sociedad en sí misma es más innovadora, que decía antes Luis, porque la creatividad es una competencia, o sea, no es un don divino que a unas personas tienen y otros no. Yo por lo menos, esto es un juicio de valor, por favor, que no dar chat, pero yo personalmente pienso que la creatividad se puede enseñar. O sea, existen parámetros para enseñar creatividad y cualquier persona puede ser creativa. Ergo, una sociedad en la cual hay más personas que han tenido un entrenamiento creativo, en sí misma como sociedad es mucho más innovadora. Y eso en sí mismo creo que es bueno para el cambio de modelo productivo, porque la innovación no solamente se va a aplicar luego a la cultura, sino que se va a aplicar absolutamente a todo. Muchas gracias. Hablando de gracias, Pilar, las gracias por representar al sector en el Congreso de los Diputados, por la preparación que hiciste, que me consta a mí personalmente importante con otro de los aquí presentes, pero sobre todo una anécdota, una curiosidad. ¿Cuál es el feeling, eso que no se ve en las imágenes del Congreso, el feeling de cuando estás allí en el previo y en el post, realmente de nuestros políticos, de nuestros representantes políticos en el Congreso? Tras hablar, tras tratar de explicar con argumentos sólidos la importancia de la cultura para ese cambio de modelo productivo. Nosotros solo vimos las preguntas que te hacían, que muchos no sabían ni que el Estatuto del Artista estaba aprobado ya por unanimidad y solo hacía falta desarrollarlo, que no es poco, evidentemente, pero ¿cuál es el feeling real? ¿Sirve para algo? ¿Cuál es tu opinión personal? Pues no, que hay que sostenerla en el tiempo. Yo creo que la difusión de ideas, o sea, yo creo en el largo plazo y creo que la difusión de ideas en el largo plazo acaba funcionando. Lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados no es un antes y un después, es una piedra en el camino en el cual en sede parlamentaria se han escuchado una serie de argumentos que anteriormente, no sé si se habían escuchado o no, pero me da la sensación de que considerar la cultura como un sector económico en sí mismo es una gran novedad. Y creo eso, y creo que la difusión de ideas a la larga es lo que acaba teniendo efecto. De la comparecencia en concreto, pues yo creo que como antigua actriz, creo que a mitad de comparecencia les cogí.
Al principio no. Al principio creo que, bueno, es una pena porque explicaba la parte del ecosistema cultural que me parece muy importante para entender luego todo lo que estaba diciendo. Pero creo que en un momento dado se quedaron pensando en que, bueno, en que lo que estaba diciendo tenía todo el sentido, y hubo un momento dado, yo creo que la segunda parte de la comparecencia, si eso es a lo que te refieres, ¿qué tal estuvo el público? Pues el público, la segunda parte de la comparecencia estaba atento. ¿Qué efecto puede tener? Ya me gustaría saberlo, no lo sé, no puedo saberlo. Pues muchas gracias, nada más, Lluís, lo importante está trasladado, así que cuando queráis. No sé, yo sí, Pau o Pilar quieren decir alguna idea que les ha quedado en el tintero, algo, un mensaje, no sé, libertad para decir telegráficamente unas palabras finales. Bueno, yo diría que sí que hay algunos indicadores de que las cosas están cambiando, que yo no he participado en más webinars alrededor del papel de la cultura en la economía, la política, que en mi vida anterior. O sea, desde que ha empezado la pandemia, creo que no participa, no sé, estoy hablando que a lo mejor habré participado en, no sé, 15 sesiones como esta o parecidas como esta en distintos ámbitos y con distintos contextos. En este sentido, yo creo que estoy absolutamente convencido que es una batalla ganada y que hemos de luchar y hemos de desarrollar rápidamente herramientas, instrumentos, hacer cosas y si puede ser que además sean cosas eficientes, eficaces y con impacto y tal y cual. Y me parece que estamos en el momento, es decir, dejémonos de discusiones sobre el sexo de los ángeles o qué es cultura, qué es entretenimiento y tal igual, y hagamos cosas, pongámonos a manipular. Que no digo que ese tipo de reflexiones no sean necesarias ni sean, pero diría que en términos de tiempo no es el momento. No es el momento, es el momento de dar respuestas, de dar soluciones, de dar herramientas, de dar instrumentos y tratar de hacer cosas en el medio, en el corto. Digo, también tengo que decir que desde el ámbito de la administración nos han demandado muchas cosas, es decir, estamos haciendo muchas cosas. Esto no tiene que ver con la pandemia, pero también estaría ligado. Lluís y yo estamos ahora en un gran proyecto europeo, es decir, un gran proyecto europeo de 3 millones de euros por la dimensión alrededor del impacto social de la cultura, es decir, de investigar sobre el impacto social de la cultura. Todos en nuestro ámbito, en nuestra dimensión, tenemos una responsabilidad muy importante que es ser útiles a muy corto plazo y creo que en esto debemos poner todos nuestros esfuerzos ahora sí, a medio y corto plazo. Y luego discutiremos sobre la cultura y el entretenimiento y Sí, o sea, voy muy de acuerdo con eso, y yo que, bueno, no sé exactamente el perfil de todos los que están ahora mismo en esta conferencia, pero tengo la sensación de que hay muchos gestores culturales. Yo creo que y me vais a permitir, ¿vale? Pero yo, si estuviera en vuestra situación, yo lo que haría sería poner a los artistas a trabajar para luego ir a las administraciones a poner en marcha proyectos concretos. Un poco también como dicen los ecologistas, ¿no? Piensa en global, actúa en local. Pues eso, pensemos en global, pensemos que lo que estamos intentando entre todos es sacar a la cultura de un lugar en el cual confluyen muchas cosas, confluye un estigma social, porque existe esa forma de considerar la cultura, coexisten unas dinámicas del propio sector y unas dinámicas de relación con la administración. Y creo que este lugar intermedio ahora mismo es posiblemente el más creativo, en el cual se puedan generar proyectos locales innovadores. Pues eso, como hablé en el Congreso, lo que hay en Colombia, ¿no? Tomar como modelo a Colombia y la cultura como herramienta de reconstrucción simbólica, herramientas de comisionado artístico como el Drew Wiley Project, a quien quiera le puedo pasar información. O sea, se pueden generar muchos proyectos de cultura de base con las administraciones locales, pensando en ese cambio de modelo productivo y en ese cambio de percepción social y por tanto de valoración y por tanto de disposición a gastar dinero en productos culturales. Y creo que es el momento de acción, totalmente. Pues nada, muchas gracias a los dos. No sé, Ángel, si quieres cerrar ese debate para convocar a la gente para el jueves.
No, pues agradeceros a los tres vuestro tiempo, disponibilidad, conocimientos, aportaciones. Nos habéis abierto, yo creo que si estamos predispuestas, pues un nuevo marco más práctico, si cabe, una llamada a la acción, menos estrategia, más acción. Me gusta, yo creo que lo repitió Pau el sábado pasado en la jornada de economía creativa, que seguramente la forma de volvernos a articular sea poniéndonos objetivos, ¿no? Es una metodología que se puede aplicar fácilmente, o no sé si fácilmente, pero el movimiento se demuestra andando, y ese objetivo que marcó Pilar en el Congreso, que refrenda las palabras anteriores de Pau, ¿no? De duplicar los trabajadores del sector en esta próxima legislatura, yo creo que es hora de trasladarla a nuestro territorio, cada una y cada de las asociaciones que estamos aquí, cada uno de los asistentes en vuestro entorno, y para eso vamos a hablar sobre todo esto seguir debatiendo el próximo jueves. Estamos trabajando arduamente, aunque igual luego no lo conseguimos, pero que lo sepáis, en que vengan políticos de esos al menos 4 autonomías, gobiernos autonómicos, otros agentes sociales, aparte del propio sector, para trabajar en ello, y están las asociaciones y estamos por la acción. Así que os necesitamos a todos y a todas, y necesitamos ese conocimiento que nos han trasladado, convertirlo en arma arrojadiza, pero de las otras formas más creativas, como nosotros sabemos. Yo estoy convencido que somos un sector totalmente innovador de por sí, pero vemos cuestiones que otros sectores no ven. No solo aportamos 44.000 euros, como dice Pau, que los números nos avalan, sino los conocimientos son los adecuados, porque somos seguramente prescriptores y vemos el futuro antes que nadie. Solo hay que ponerlo en práctica, y es en esa diversidad que tenemos salir de la precariedad para que así sea y podamos aportar en lo general, el interés común, el bien común, el interés general, el bien común, para que luego el individualismo salga reforzado. Así que nos encontramos. Muchas gracias a todos, a todas. Ángel, una cosa simplemente para decir qué efectos tienen estas cosas. Ahora estoy leyendo que me acaban de enviar un WhatsApp. Ayer el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó una declaración institucional por el que se compromete a duplicar el número de personas ocupadas en los sectores culturales y creativos en los próximos 4 años. Pilar. ¡Ey! Enhorabuena a todos. Esto es una gran noticia para todos. ¡Qué maravilla! Fantástico. Nos ponemos a ello, nunca mejor dicho, el mejor colofón con una buena noticia. Yo soy de los que hay que ver el vaso medio lleno, aunque se puede ver de muchos colores y de muchas formas. Así que mucho ánimo, muchas gracias, y nos vemos el jueves y nos seguimos en redes.